Bienvenido a su canal Unisofi. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar un nuevo programa conducido por nuestro gran amigo, el doctor Víctor Amaury Cimental. Bienvenido, Víctor, muchísimas gracias. En donde es un programa que vamos a tener semanal, cada 14 días, quisiéramos que fuera semanal, pero va a ser cada 14 días, sobre diversas opiniones de eminentes juristas, mujeres, que hace falta su opinión desde su perspectiva. No porque no haya equidad de género, en este sentido, así quisimos hacerlo, porque siempre hemos tenido en este canal la idea de que la mujer es muy relevante y siempre hemos dado ese tinte que impulsar un poquito más de ese tema, que participe la mujer. Ha habido muchísimos caballeros, muchísimos hombres aquí, pero necesitamos ahora a la mujer y nos han hecho favor de estar aquí en este programa. Programa desde luego auspiciado, también va a ser promovido porque se va a transmitir en otros canales, como es el del Instituto Nacional del Derecho y del Estado, el del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y el del Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho, Asociación Civil. Pues bienvenidas compañeras, bienvenidas doctoras en Derecho, doctor Luis Ponce de León Armenta, que él es rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, y vamos a transmitir también con él paralelamente, nos ha hecho favor de aceptar esta invitación, y pues doctor, sea usted bienvenido, muchas gracias doctor. Contrario, muchas gracias por la invitación, y un placer pues estar en este contexto, en este evento académico. Sí, es una persona, el doctor Luis Ponce de León Armenta, que siempre ha apoyado y apoya todo tipo de temas culturales, y al igual que el doctor Víctor Amaury, pues siempre nos ha apoyado en este canal, siempre, desde el inicio del mismo. Pues muchas gracias, Víctor, pues te dejo aquí la conducción, Víctor, te lo dejo en tus manos, muchas gracias, y pues eres bienvenido, esta es tu casa, bien lo sabes, y gracias por todo, Víctor. Gracias, muy buenas tardes a todos, espero se encuentren bien. Pues con el honor, siempre es muy grato iniciar con un proyecto que es bastante ambicioso por varios aspectos. El primero, desde hace muchos años, décadas me atrevo a decir, el derecho civil mexicano ha entrado en una etapa de letargo. No obstante ello, siempre han existido también voces, personas interesadas, y en este caso un grupo de mujeres intelectuales mexicanas del más alto nivel que nos podamos imaginar, que aceptaron esta invitación, gustosas de hablar de diversos tópicos del derecho civil, y esto lo realizaremos cada 15 días en un principio, y si hay interés por parte del público mexicano, pues yo ya les echo manita de puerco a mis queridas colegas para que esto lo podamos hacer con una frecuencia más cercana. El programa va a llevar por denominación Derecho Civil y Familiar en la visión de juristas mexicanas. Sí, es tiempo de que las mujeres se empoderen, pero no solamente a través de gritos, sombrerazos y marchas. Respetable quien así lo haga, aun cuando muchos no coincidamos con ello. Pero también es más que necesario que la mujer se empodere a través de su inteligencia, a través de su conocimiento, a través de su tenacidad. Y ¿por qué no? También reconocer la sensibilidad de la cual debemos aprender los hombres. Pues bien, en torno a una rama del derecho que es posiblemente la más cercana a la gente, porque antes de nacer ya estamos relacionados con el derecho civil. Durante toda nuestra vida, infancia, juventud, edad media, estamos relacionados con el derecho civil. Tiene que ver con el patrimonio económico, con el patrimonio moral, con la familia, con la descendencia, con la ascendencia, y pues por supuesto, aún ya muertos, aún cuando estemos ya en otro plano, para quienes quedan en circunstancias de este tipo, el derecho civil sigue estando vinculado con nosotros. Pues bien, hoy nuestras juristas invitadas permanentes, bueno, más que invitadas permanentes, las protagonistas de este programa y nuestra querida invitada especial para el día de hoy, hablarán de un tema sumamente polémico pero importante, las llamadas relaciones de poliamor. Recientemente, un juez de distrito en el estado de Puebla consideró oportuno o concederle el amparo a un quejoso que se dolía
de que la regulación que recae en torno al matrimonio y al concubinato, que habla que es una relación entre dos personas, es inconstitucional. Y el juez de distrito en funciones consideró que era así, que violentaba el artículo 4º constitucional. Pues nuestras protagonistas y nuestra querida invitada especial van a hablar al respecto. Se trata de las doctoras Raquel Sandra Contreras López, la doctora Irene López Fauller, la doctora Laura Mercedes Velázquez Arroyo y la doctora María Elena Horta García, nuestra querida invitada especial. Todas ellas juristas del más alto nivel que podemos encontrar en nuestro país y me atrevería a decir allende las fronteras. Son un orgullo para México contar con juristas de tan alto nivel y para mí, déjenme que les presuma, es un orgullo presumirles que son mis amigas. Sí, es una presunción, pero es real. Pues bien, en principio, les explicaré rápidamente la dinámica de este programa, misma que seguramente con el paso del tiempo iremos perfeccionando, pero en un principio será de la manera siguiente. Hablarán 5 minutos cada una de las miembros del programa en una primera ronda. Posteriormente a ello, tendremos una segunda intervención en donde ellas explicitarán con mayor detalle lo concerniente a esta temática que nos está ocupando. Y finalmente tendremos una ronda conclusiva en donde llegaremos a ciertas conclusiones, posiblemente propuestas, y yo me atrevo a decir de antemano que dejaremos muchos temas pendientes, quedarán vetas por explorar para ser discutidas. No nos va a alcanzar el tiempo, pero entendemos que estos son acercamientos y que en la medida en que la población, en que el auditorio se sienta interesado por esto, habrá mayor oportunidad de discutirlo. Bien, las protagonistas son las colegas juristas, ellas llevarán la batuta del programa y pues no me queda más que presentar en el orden en que les mencioné, que es el orden alfabético, en primer término a la doctora Raquel Sandra Contreras López. Leeré brevemente su síntesis curricular. Imagínense, es una síntesis curricular que si la leyera toda me llevaría a la hora del programa. En fin, es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM y del posgrado de Derecho de esta misma UNAM, en donde obtuvo el título de licenciada en Derecho y los grados de maestra y doctora en Derecho, los últimos 2 con mención honorífica. Obtuvo la medalla Ignacio L. Vallarta por su trayectoria en sus estudios de doctorado y en mayo de 2012 recibió la cátedra extraordinaria Rafael Rojina Villegas, ambas distinciones por parte de la UNAM. Es catedrática de nuestra máxima casa de estudios por examen de oposición en las materias de personas y acto jurídico y de derecho de las obligaciones. Además de las anteriores asignaturas, también imparte en la licenciatura de Derecho las materias de bienes y derechos reales y contratos civiles. También es profesora de posgrado de la Facultad de Derecho en diversas materias y es autora de diversos libros, todos ellos publicados por la editorial Porrúa, entre los cuales son de destacarse Teoría Integral de la Apariencia Jurídica, Derecho Civil para la Familia, Temas Selectos, Derecho Civil, Derecho de Personas y Teoría Integral del Acto Jurídico. E insisto, no nos da oportunidad de leer su amplia síntesis curricular porque nos llevaría este programa. Estimada, querida amiga Raquel, doctora Raquel Sandra Contreras López, te cedo el uso de la palabra. Adelante. Micrófono, por favor. Gracias, querido amigo, por esta invitación, la oportunidad de participar con las queridas amigas y compañeras de academia, al doctor Herrera por esta oportunidad, la presencia del doctor Luis Ponce de León por acompañarnos en esta inauguración de este proyecto que pues estamos contentas, yo creo que mis compañeras también de participar y seguramente va a ser exitoso. Entonces, pues ya lo comentaste tú con relación a este tema que va a causar, pues está causando novedad, pero que considero que es un tema delicado si se le deja avanzar. Como tú ya decías, es una sentencia que dictó el juez octavo
el juez octavo de distrito en materia de amparo civil, administrativo y del trabajo y juicios federales en el estado de Puebla, en el que se resuelve el amparo 1227/2020, en el que el quejoso solicitó la protección de la justicia federal en contra del decreto de reforma al Código Civil de Puebla a los artículos 294 y 297. Y yo cuando tuve conocimiento dije, pues, ¿de qué se trata esa reforma de la cual piden amparo? Bueno, resulta que en estos artículos, el 294 regula la figura del matrimonio y el 297 la figura del concubinato. Y en ella se dice que es una unión entre dos personas, ya ni siquiera por las razones que ya todos sabemos de las cuestiones de género, pues ya no se hace referencia a hombre y mujer, cónyuges, concubinos, sino ya dos personas. Pero el motivo del amparo del quejoso es porque se hace la referencia a que la unión, el acuerdo de voluntades es entre dos personas, y eso es lo que le causa agravio a esta persona, porque según el dicho que hay, su relación de hechos, él tiene establecida una relación tanto afectiva como sexual con más de dos personas, y también señala que ellas están, o las otras personas están de acuerdo. Entonces, eso es el motivo del amparo, que él considera que es una cuestión donde se está violentando su derecho a la libertad del desarrollo de su personalidad y a sus derechos humanos. Y pues mis demás compañeras y amigas hablarán sobre esto, y fundamentalmente él hace valer precisamente el tema de que en ella se hace referencia a una expresión que está pues excluyendo la posibilidad de tener un vínculo sexual y emocional con más personas. Dice que es una expresión estigmatizadora. Y entonces, con base de esto, la autoridad, el juez de distrito, octavo de distrito, señala, y creo que esto es bien interesante, la resolución emitida por los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, dictada el 23 de abril del 2014, en el amparo en revisión 152/2013, en el que dicen que sí tiene interés jurídico esta persona, porque aunque la autoridad responsable argumenta que es una ley heteroaplicativa y que requiere un acto de aplicación en la persona, entonces, con base a esta sentencia que se dictó ya previamente, se dice que cuando se trate de expresiones estigmatizadoras, no será necesario que haya una ley autoaplicativa. El interés jurídico se demuestra por el solo hecho de ser una expresión que lo estigmatice y que le prive de la protección de la justicia federal. Entonces, este amparo, además de tratar esta cuestión relativa a las relaciones poliamorosas, hay otros temas también muy importantes en materia de amparo. ¿Qué es una ley heteroaplicativa? ¿Qué es una ley aplicativa? El interés jurídico. Entonces, pero fundamentalmente vamos, en mi opinión, como en un retroceso, en una involución de la sociedad. Ya de por sí, bueno, de acuerdo a este desarrollo de la libertad, pues los vínculos afectivos pueden ser entre dos hombres, dos mujeres, o entre un hombre y una mujer, y ya para efectos de no violentar los derechos humanos, se ordena que se omita dar mayor expresión a esto. Pero pues ahora la solicitud es que los vínculos sean entre más de dos personas. Y entonces, bueno, nos vamos a poner muy modernos en este aspecto.
Entonces, ya no quiero hablar en este Maestra. momento más, creo que doy ideas generales para que mis amigas y compañeras Sí. también den su opinión. Muchas gracias, querida maestra. Enseguida sigue nuestra querida doctora Irene López Fauller. Igualmente leeré solamente algunos breves datos de su síntesis curricular, perdón. En principio es doctora y maestra en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en Derecho Procesal y Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España. Desde 1997 es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM en las materias de Derecho Familiar, Familia y Sucesiones, temas de Derecho Familiar, Procesal Civil, Procesal Familiar y Ambiental, en los distintos sistemas de educación que imparte la propia Facultad de Derecho, como son escolarizado, abierto, a distancia y posgrado. Es profesora de carrera de tiempo completo de la misma Facultad de Derecho de la UNAM. Es autora de diversos artículos en materia familiar, género, civil, procesal y ambiental, así como del libro La prueba científica de la afiliación, editado por Editorial Porrúa. Tiene una amplia trayectoria como consultora, abogada postulante, funcionaria judicial y de procuración de justicia. En fin, estamos hablando de una de nuestras grandes juristas en derecho civil, obviamente va incluido el derecho de familia. Bienvenida, querida doctora Irene López Fauller. 5 minutos, por favor. Gracias, Amaury. Pues bueno, es un gusto poder saludarles a todos ustedes, estar con mis amigas académicas de hace muchos años. Bueno, creo que la presentación que dio Raquelito, Raquel, te quiero, ya sabes que todo mi reconocimiento siempre, fue muy importante porque nos pone en contexto, ¿sí? A mí me parece verdaderamente igual, coincido con Raquel, en que es un retroceso esta resolución que emite este juez octavo con sede en Cholula, Puebla, pues sorprendentemente, ¿verdad? Concede la razón al quejoso con argumentos que son falaces y además haciendo una total confusión de conceptos, porque habla indistintamente de orientación sexual, de preferencia sexual, de poliamor y de poligamia, cuando son cosas, bueno, no hace referencia a la poligamia, pero realmente el poliamor ni siquiera se entienden lo que es. Entonces es importante. Efectivamente, lo que se ataca con el amparo del quejoso, pues es la inconstitucionalidad de dos preceptos normativos de la Ley Sustantiva Civil de Puebla, como son los artículos 294 y 297. Y bueno, refieren que estos preceptos contravienen el artículo 1 y el 4 de la Carta Magna, porque tienen un juicio de valor negativo, estigmatizador y un criterio de clasificación sospechoso, al no reconocer las preferencias sexuales, ¿no? Ahora, me parece que es importante distinguir entre lo que es orientación sexual y lo que es preferencia sexual. Y excluir a las demás relaciones compuestas por más de 2 personas de forma simultánea. Bueno, es incorrecto pretender asignar indistintamente preferencia sexual y orientación sexual porque son distintas cosas. La preferencia sexual son actividades sexuales que a cada quien le gusta realizar. Por tanto, es una cuestión adquirida después de que se experimenta, ¿verdad? Son materia de una elección. Esto es totalmente diferente porque en esta resolución se aborda indistintamente la orientación sexual. La orientación sexual es innata. No se nace con ella, no se aprende de la experiencia y es una atracción emocional, sexual, afectiva, romántica e incluso hasta intelectual que puede tener una persona hacia otra. Entonces, la orientación sexual puede ser diversa, heterosexual, homosexual
y o bisexual. ¿Sí? Y bueno, en esta resolución se alude también a las uniones poliamorosas, manifestándose que son vínculos estables conformados entre dos o más personas que tienen pleno conocimiento del tipo de relación sentimental en la cual se encuentran inmersos. Bueno, aquí en la cuestión del poliamor, lo que se destaca es más que nada la conformación. Nada tiene que ver la preferencia sexual, como pretende este juez de distrito, u orientación sexual, en lo absoluto. De hecho, el poliamor es un rechazo simplemente a la exclusividad sexual. Hay distintos tipos de amor, de poliamor, por ejemplo. Uno de ellos restringe las relaciones sexuales entre los integrantes de un grupo. O sea, no importa, ahí es todos con todos, pero simplemente tienen que tener relaciones sexuales entre quienes lo conforman. Mientras que hay otro tipo de poliamor en el que se permite que los integrantes de ese grupo, bueno, pues tengan relaciones con quien quieran, con quienes deseen, incluso personas que están fuera del propio núcleo. Entonces, el poliamor es una forma o se caracteriza por tener simetría entre sus integrantes, pues todas las partes pueden elegir las relaciones sexuales que pueden tener libremente y ninguno de ellos se impone respecto de los demás. Entonces, de acuerdo a lo que se aborda en la sentencia, me parece que este juez de distrito más bien lo que confundió es la poligamia, ¿verdad? Que esta es otra cuestión. La poligamia, en cualquiera de sus modalidades, implica relaciones asimétricas. Además, bueno, pues se refiere a... Hay dos formas de poligamia. Cuando una persona se casa con varias mujeres, que se denomina poliginia, o cuando hay matrimonios concertados entre una mujer y varios varones, que es la poliandría, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, sí hay asimetría en esas relaciones porque es el varón quien se casa. Por eso les digo, no es poliamor. Yo no sé de dónde sacó este juez esta terminología de poliamor, porque en realidad lo que pretenden es el reconocimiento de la poligamia, o sea, el mantener matrimonio, relaciones estables, una persona con otros, con varios, de manera simultánea. ¿Sí? Pero muy por bien, ejemplo... querida doctora. No, y es que... Nos ganó el tiempo. Ay, perdón, Nos dejas con muchas cuestiones que vas a abundar seguramente en tu segunda participación. Muchas gracias, perdón por interrumpirte, pero este tiempo es una crueldad loca para todos nosotros. Gracias, querida doctora. Y enseguida sigue la doctora Laura Mercedes Velázquez Arroyo. Leeré, al igual que lo he hecho anteriormente, su síntesis curricular. Es licenciada y maestra en Derecho y Filosofía del Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, en España. Es doctora en Derecho por la Universidad de Roma, Tor Vergata, con el más alto reconocimiento, excelencia con distinción, excelencia con Yode. Espero sea Yode. En el ámbito académico se ha desempeñado del 2014 al 2018 como investigadora invitada en el Instituto de Derecho Romano y Derecho Comparado de la Universidad de Bonn, en Alemania, y actualmente desde el año 2019 como investigadora asociada C en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ya forma parte del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora por oposición en Derecho Romano en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesora de argumentación e interpretación jurídica en diversas instituciones de posgrado al interior de la República Mexicana, profesora de Derechos Reales y otros temas de Derecho Civil en posgrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del posgrado de la UNAM. Es miembro de varios grupos de trabajo internacional en Derecho Civil en la UNESCO, del Consejo Europeo de Investigación Social en América, etcétera. Bueno, una muy amplia trayectoria, y pues bienvenida, y tiene el uso de la palabra, querida doctora Laura Mercedes, 5 minutos.
escasos para que dé inicio a su disertación. Bienvenida. Muchas gracias, querido doctor Mauri. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes compartiendo, digamos, palabra con la doctora Raquel Sandra Contreras, con mi querida maestra Irene López Baudier, con la doctora María Elena Horta García. Bueno, todas ellas maestras directas y algunas indirectamente a través de sus obras. Bueno, hablando de esta sentencia, ya iniciamos observando esta polémica que se desarrolla alrededor de la misma. Estoy de acuerdo, ya la contextualización que nos presentó la doctora Contreras fue muy oportuna, y también esta discusión terminológica que nos marcó la doctora Irene sobre digamos, el concepto de poliamor y también la poligamia, es muy importante, son muy importantes. Cuando yo leí la resolución por primera vez, también me causó un poco de extrañeza, digamos, que se obtuviese una resolución en este sentido. Sin embargo, yo quiero hacer unas acotaciones históricas para poder también contextualizar. No justifico la resolución hecha por en este sentido, sino que también me parece que es importante que analicemos el contexto. Cuando hablamos de las relaciones poliamorosas, estas relaciones surgen en un contexto en el cual se estaba luchando por determinados grupos homosexuales, podemos decirlo así, o a lo mejor es incorrecto llamarlo así, pero por el reconocimiento en el ámbito del derecho civil. Entonces, cuando estaban en este momento de lucha por el reconocimiento del derecho, se manejó el concepto de la libertad en el desarrollo de las relaciones sexuales. ¿Sí? Sin embargo, este concepto, cuando hablamos ya de las relaciones poliamorosas, ya no se ajusta, ¿sí? Sin embargo, digamos, es importante hacer esa acotación, y me parece que es en ese sentido en el cual esta resolución refiere a este concepto, digamos, borroso o oscuro, como lo manejan en la misma sentencia. Por otra parte, también es importante que observemos una cuestión. Si observamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya se hizo referencia al artículo 1 y al artículo 4, bueno, el artículo 1 no refiere ninguna, digamos, contravención a la libertad de los sujetos para llevar a cabo relaciones dentro de la familia en cuanto a la determinación y a la educación, pensemos. Y por eso lo que me parece que se hizo en esta sentencia es observar el concepto o categoría jurídica más vecino a la situación en concreto que se estaba argumentando por el quejoso, y también analizando, tomando en cuenta el contexto histórico en el cual se desarrolla el concepto de relaciones poliamorosas. Entonces, tenemos en este sentido que el artículo 1, como ya hizo referencia mi querida Irene, en la parte final nos habla de que está prohibida toda discriminación motivada por una serie de hipótesis, pero la que en concreto nos importa o se alude en esta sentencia es las preferencias sexuales, ¿sí? Entonces, las preferencias sexuales, y hablando de la discriminación vinculada con el derecho de libertad de los gobernados, pues el concepto de preferencias sexuales es el que más se podría vincular con relación al desarrollo de relaciones familiares en las cuales hay un vínculo múltiple afectivo, si lo queremos hablar, digamos, también otra terminología que se utiliza para referir al mismo. Entonces, tenemos este artículo 1, este artículo 4, ya cuando se hace este análisis, se toma el contexto histórico, se hace el análisis del artículo 1 y del artículo 4, va tomando un poco más de sentido por qué se hace referencia a este concepto de poliamor. Porque, por otra parte, es un concepto que todavía no está determinado. La doctrina está en proceso de delimitación del mismo. Entonces, es importante tomar estos elementos. Ya vamos a profundizar en las demás intervenciones,
es importante también observar que poligamia y poliamor son conceptos diferentes. Y bueno, creo que se me terminó el tiempo, no pude decir todo lo que quería, pero espero en las próximas participaciones. Muchas gracias, querida doctora Laura Mercedes, puntual con su tiempo. Muchas gracias. Pues vamos a dar bienvenida a nuestra querida invitada especial, la doctora María Elena Horta García, ya una maestra con una amplísima trayectoria bueno, obviamente en general en el derecho, pero en específico como académica dentro de la UNAM, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Me voy a permitir leer su síntesis curricular. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo los grados de especialista en Derecho Privado, maestría en Derecho y doctora en Derecho. Tutora, fundadora de la División de Universidad Abierta en la propia UNAM, catedrática en el posgrado de Derecho en la Facultad de Derecho y Facultad de Estudios Superiores de Aragón, con cátedra por oposición en las materias de Derecho Familiar, Práctica Forense de Derecho Civil y Derecho Sucesorio. Miembro fundador del Consejo Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, secretaria fundadora de la Asociación de Abogados de la Ciudad de México, SC. Ha participado como conductora especialista y asesora en diversos programas de radio y televisión, así como conferencista, ponente, moderadora y organizadora de un sinnúmero de eventos de orden académico. Fue investigadora del Centro Nacional de Derechos Humanos y subdirectora de dicho centro de la CNDH. Actualmente labora como abogada postulante en el despacho Dávalos Horta y Asociados, que tiene una antigüedad de más de 40 años. Pues bienvenida, querida amiga y doctora María Elena Horta García. Tiene el uso de la palabra, 5 muy cortitos minutos, pero exclusivos para usted. Adelante. Mil gracias, maestro Víctor Amauri. De verdad que agradezco mucho la oportunidad de convivir con mis colegas, a quienes quiero, respeto y admiro muchísimo. Y me da mucho gusto tener la oportunidad también de platicar con el doctor Luis Ponce de León, que tiene años, muchos años, de que en alguna forma hemos estado colaborando en la institución, en las diversas cátedras. Pues ya mis compañeras pues ya dijeron muchas cosas muy interesantes respecto de esta, yo le llamaría muy sui generis sentencia que estamos analizando, ¿no? Y muy sui generis, ¿por qué? Porque en los últimos 25 años el derecho familiar ha tenido una verdadera transformación en muchos de los aspectos, y en particular debo decirles que a partir de la reforma al artículo 1 constitucional en el 2011, se han generado una serie de conceptos que confunden la protección de las personas, de los seres humanos, con el abuso del derecho. ¿Por qué? Pues para empezar, porque se está hablando de las famosas categorías sospechosas. Dicen, si yo tengo la más leve duda respecto de que pues a lo mejor estoy afectando a alguien, es una categoría sospechosa y la tenemos que contemplar. Sí, pero no nos dan la forma en cómo las tenemos que interpretar. Esa es una. Ahora, yo ya no voy a ahondar en cuanto a la terminología, no obstante, ¿verdad?, que la semántica de las palabras es fundamental para poder comprender los conceptos jurídicos. Y el utilizar términos que no son jurídicos, sino que en algún momento pudieran ser sociológicos o psicológicos, pues ya nos genera un problema dentro de los dispositivos de tanto constitucionales como en la interpretación que hacen los jueces, porque no debemos olvidar que el derecho realmente lo hacen los jueces, porque son los que están aplicando la norma general al caso concreto y son los que van estableciendo cuáles son las situaciones que se deben de regular, ¿verdad?, en general. Efectivamente, el quejoso se duele de que el concepto que nos da el Código de Puebla respecto de matrimonio, respecto de concubinato, le están afectando. Y la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención en donde dicen que se está violentando el artículo 1 constitucional
ya que establecen que el matrimonio y el concubinato solo puede celebrarse entre 2 personas y que se excluye las demás preferencias sexuales. Yo creo que ninguno de los 2 numerales invocados habla de preferencia sexual, jamás. Entonces ahí ya hay una terrible contradicción, ¿sí? Y el caso de relaciones compuestas por 2 o más personas en forma simultánea, cuando leí esto recordé mucho a mi queridísimo maestro que me dio clase de Derecho Familiar hace muchos años, don Antonio de Ibarrola, que siempre nos decía, jóvenes, no se les olvide que lo que pase de la puerta de la alcoba para adentro es del ámbito privado, individual, cada quien sabe cómo se conduce, pero de la puerta de la alcoba para afuera estamos en una sociedad donde debemos buscar la armonización y el respeto, ¿sí? Y justamente esto es algo que se está violentando. Y se está violentando el artículo 1 constitucional, no por los dispositivos invocados, sino se está violentando porque es muy claro que dice todos ¿cómo se llama? Todas las personas, no habla, bueno, se utiliza el término persona, que es un término jurídico 100%, dice, cuando tienen algún encuentro con la autoridad, estén seguros de que la autoridad, cualquier autoridad dentro de su ámbito de competencia, tiene la obligación de garantizar, de respetar, de proteger y de promover los derechos humanos. Entonces, si yo estoy admitiendo que por mi libre voluntad decidí contraer un vínculo matrimonial, un nexo conyugal, entonces tengo derecho a violentar a mi cónyuge, a pesar de que realizamos un pacto realmente, ¿no? Ahora, en lo que sí no estoy de acuerdo es en la definición que da el Código de Puebla del matrimonio, porque dice que es un contrato civil y obviamente que no es un contrato civil en ninguno de los aspectos, por más que lo utilicemos, es totalmente indebido. Y además el artículo 1 constitucional también nos dice, ¿verdad?, que se tienen que aplicar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, de indivisibilidad, de progresividad, y yo me iría al último, que es de interdependencia. Y este principio de interdependencia nos obliga a analizar no solamente el ámbito jurídico, sino todos los aspectos del ser humano que están vinculados con este tipo de relaciones. Y creo que tendríamos que ser un poco más conscientes, ¿verdad?, del respeto a la naturaleza. El ser humano es un ser pensante, ¿sí? Es un ser que tiene inteligencia y que utiliza la razón para poder tomar sus determinaciones. Esto es fundamental, pero no solamente eso. Si yo ya tomé mi decisión, tengo que respetar la decisión de la otra persona que está frente a mí. Ahora, si quiero tener 20 relaciones amorosas con N número, con quien sea, eso no afecta, o sea, no tiene por qué llevarse al campo jurídico, porque es muy simple. Mi libertad termina donde empieza la de los demás, ¿sí? Y esos son aspectos que han estado afectando muchísimo. Ahora, si nos vamos a esta interdependencia entre todas las ciencias, pues vayámonos entonces a la definición de matrimonio, que ha tenido evolución y que ha tenido modificaciones, primero como un vínculo indisoluble y después ya, de acuerdo con la ley del divorcio vincular, que se logra esa desvinculación. Pero además hoy tenemos, ¿verdad?, divorcio incausado, sin expresión de causa. Si tenemos todos estos instrumentos jurídicos, entonces, ¿por qué los estamos violentando? Y la naturaleza es muy sabia. Si la naturaleza nos está señalando la preservación de la especie, aunque ahora digan que no es así, ¿verdad?, que es la procreación entre un hombre y una mujer, porque es la única forma en cómo se puede procrear. Ahora, obviamente con el respeto a mi querida amiga doña Irene López Ogier, ¿verdad?, que ella es especialista en todos los métodos de concepción, de reproducción asistida, pero
aún no tenemos los elementos como para poder hablar de esto, y la resolución que emite el juez jamás habla de todos estos ámbitos que están afectando al origen de la familia, ¿no? El origen ideal de la... Maestro, usted me dice, ¿eh? Porque yo me apasiono y sigo hablando. Sí, maestra. Desde hace 5 minutos, pero no se me... Bueno. Va a tener oportunidad en una segunda ronda, querida maestra, de abundar en esta temática. Perfecto. Muchas gracias. Le digo muchas que a mí gracias. me emocionan estos temas. Gracias, A maestro. todos nos emociona. A todos nos emociona. Yo creo que en este programa inicial quizás a la siguiente nos llevaremos tarea de que en la primera intervención no sean 5 minutos, porque vamos tomando vuelo y ahí es cuando yo llego como verdugo a quitarles la inspiración. Una disculpa, queridas adelante, colegas, maestro, amigas, adelante, por favor. pero trato de ser equilibrado con todas. Nuevamente, ya tendremos otra intervención, maestro. Así es. Sí. Segunda intervención, querida Raquel Sandra Contreras López, doctora, 5 minutos a partir de ese momento. Adelante, gracias. Su micrófono, por favor, doctora. Muchas gracias, querido amigo. Bueno, en este tema que es tan complejo porque está vinculado con demasiadas consecuencias jurídicas, pero algo lo que se le olvidó al juez es que, bueno, se establece un vínculo afectivo, sexual, entre dos personas adultas, pero no se dice nada y no se pensó en un momento dado, considero, en las consecuencias para los que van a ser el fruto de esa relación, si los hubiere, particularmente con las consecuencias derivadas de la afiliación. Encontré en línea una noticia muy interesante en donde dos parejas se unen, dos parejas de hombre y mujer, en la que tienen relaciones entre todos ellos y entonces ya tienen descendencia. Hay ya niños y niñas ya relativamente de 7, 8 años, otros pequeñitos, y según dice la noticia, ni los hombres ni las mujeres quieren, bueno, las mujeres sí saben de quién es su hijo, pero no saben de quién es el descendiente, y los hombres, por su parte, no quieren saber si ellos son o no son los progenitores de esos descendientes. Pero bueno, hasta allí qué romántico, ¿verdad? El problema es cuando alguno de ellos se enoje y entonces, ¿quién va a cubrir los deberes jurídicos surgidos de esa afiliación? Que se habla de obligaciones, pero realmente desde la técnica jurídica no son obligaciones, sino hasta el momento en que se violentan. Son deberes jurídicos que deben de acatarse por el solo hecho de estar en la ley. Entonces, en este caso, también de esta relación no se dice si va a ser poligamia, poliandra, o como en el caso del ejemplo, en el que es una especie de tribu de los años 60, en donde había todos contra todos. Y el resultado, pues necesariamente tiene que ser pues la reproducción de la prole. Y ese es ahí donde está el tema, principalmente porque los adultos ya tomaron su decisión, pero los descendientes, ¿cuáles van a ser los efectos jurídicos y en qué medida los van a afectar? Y además, ¿cuál va a ser el ejemplo para el futuro, para esa prole, para esos descendientes? Creo que, y mi querida Irene es una experta en estas cuestiones de la evolución de la sociedad. En su tesis de doctorado habla precisamente de esta evolución que tiene la sociedad y en donde hay la separación del matriarcado al patriarcado por una necesidad de establecer el vínculo consanguíneo y la transmisión del patrimonio, porque finalmente el matrimonio monogámico no se debió a consecuencias románticas de un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, sino la definición del vínculo consanguíneo y en qué forma se iba a trasladar ese patrimonio del hombre hacia los descendientes que se produjeran de esa relación. Y fue básicamente importante para
las relaciones que se establecieron en las primeras sociedades monogámicas, principalmente la griega y la romana, que han servido de base para toda esta evolución en las figuras jurídicas que dan origen a la familia. Matrimonio, concubinato, sociedad en convivencia hasta el momento, o pacto civil de solidaridad y el parentesco. Entonces, creo que es bien importante, más que esas relaciones poliamorosas en donde el hombre quiere tener varias mujeres o quiere tener el disfrute de varias mujeres con varios hombres, porque ya realmente no se sabe de la sentencia a qué va a dar lugar, el ejemplo y para esa prole y las consecuencias jurídicas concernientes a la afiliación, que va a generar tanto efectos de carácter patrimonial económico como patrimonial no económico moral. A quien en un momento dado se va a poder impugnar el vínculo consanguíneo de progenitor, ¿sí? Porque en un momento dado pues puede haber impugnación de la afiliación para hacer valer los derechos patrimoniales, pecuniarios o morales de esa relación. Creo que es bien importante poner énfasis en este tema, las consecuencias jurídicas para los descendientes. Muchísimas gracias, creo, para no pasarme de los 5 minutos y dar oportunidad a mis queridas amigas y compañeras. Exactito, ahora sí puso el cronómetro la doctora Raquel Sandra. Muchas gracias, muchas gracias. Le voy a pedir de favor a la doctora Irene López Fauller, que en el orden que traíamos sería la siguiente, si nos permite darle la oportunidad del uso de la voz a la doctora María Elena Horta García, quien por cuestiones de agenda se tendrá que retirar a las 7 en punto. La programación que traíamos se nos recorrió y esos minutos han sido sagrados. Y ya veo que haya sentimiento por parte de la doctora Irene López Fauller. Muchas gracias, querida colega. Entonces, vamos a permitir que la doctora María Elena Horta García nos exponga aquí pues los puntos más neurálgicos que desde su perspectiva aborda esta polémica sentencia y pues si nos pudiese adelantar, dada la cuestión de su retirada previa a la conclusión de este programa, sus propios análisis conclusivos al respecto. Adelante, querida doctora María Elena, tiene el uso de la voz, desactivó su micrófono, le pediría que lo active nuevamente. Gracias. Muchas gracias, agradezco mucho la oportunidad que me den de adelantar este tema. Y bueno, pues de antemano les digo que ha sido un placer. Esto podrían ser horas, no sé, es algo impresionante. Voy a tratar de ser muy, muy breve. Una parte que a mí me llamó muchísimo la atención de esta sentencia es que dice que proyecta un mensaje discriminatorio contra ciertos sujetos y que resienten una afectación generada por la parte valorativa de la norma. Yo creo que las normas efectivamente tienen conceptos morales y tienen ámbito valorativo, pero es precisamente para salvaguardar el desarrollo integral de la sociedad, para que haya armonía en las relaciones. Entonces, si están de acuerdo, como decían por ahí mis colegas, que todos contra todos en el ámbito sexual, porque realmente a eso es a lo que se están refiriendo cuando dicen que se está discriminando. Bueno, ¿por qué a mí me discriminan si yo quiero estar con Luis Miguel, caray? ¿Por qué me discriminan y no me toca ese pedacito también, verdad? Entonces, vean hasta dónde podemos llegar con estos razonamientos tan absurdos, que yo creo que ni hay discriminación ni nada que se parezca. Yo creo que lo que tenemos que hacer es retomar el respeto a nuestras normas jurídicas y si queremos salvaguardar a la familia como el núcleo primario de la sociedad, no debemos renunciar jamás a estos conceptos de matrimonio y de concubinato, siempre protegiendo a los, a las personas más débiles, como ya lo mencionó magistralmente mi querida doctora Raquel Sandra Contreras, no hay nada más que abonar. Realmente a quien se debe proteger, si estamos hablando de derechos humanos y si realmente queremos estar actualizados y si realmente queremos que no haya discriminación, los primeros que tienen que protegerse son los niños, las niñas y los adolescentes que están en proceso de formación y que requieren de los seres humanos, porque el ser humano es el ser más vulnerable que hay desde el momento de su nacimiento. Y si a eso le estamos sumando una agresión de este tipo, porque es una agresión definitivamente, ¿no? Y no solamente
al producto de estas uniones, a los hijos, a los niños, niñas y adolescentes, sino también a nuestras parejas. Es una falta absoluta de respeto el no poder manejar las cosas con claridad, con una precisión. O sea, ok, ya no me interesa estar contigo, o yo quiero tener esas sesiones multisexuales que son 20 todos contra todos. Ah, bueno, pues te lo digo. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo, yo no quiero esto, yo quiero otra figura distinta. Y entonces me desligo de lo que es el matrimonio, me desligo de lo que es el concubinato y busco mi ámbito de acción respetando los derechos de los demás. Maestro, como conclusión le diré que estoy totalmente en contra de esta sentencia, que nos está metiendo términos que no son jurídicos, está incluyendo términos que no son jurídicos, que son imprecisos y que lo único que demuestran es un absoluto desconocimiento, no solamente de la ciencia del derecho, sino también de las relaciones humanas. Por mi parte, espero haber terminado rápido, maestro. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes y a mí me encantaría poder pues compartir este foro en otra ocasión en que sí pueda estar todo el tiempo. Maestra, pues de entrada la invitación está abierta siempre que su agenda se lo permita. Creo que sería un honor para todos los que participamos en este proyecto contar más asiduamente con su presencia. Y lamentablemente pues el tiempo le ganó a usted. Yo en este momento, aun cuando comparto prácticamente la totalidad de sus argumentos, queridas colegas, bajo el entendido de que existen diversidades de opiniones y que otras personas, por supuesto, van a pensar diferente a nosotros, tengo la intención de desempeñar el papel del abogado del diablo, y en este momento pues se prestaría para hacerle algunas interrogantes a usted, maestra, pero ya le gana el tiempo. No quiero abusar de su agenda, pero en nombre de las protagonistas de este programa, las doctoras Contreras López, Velázquez Arroyo y López Fauller, me atrevo a dejarle abierta la invitación, y siempre que su agenda nos lo permita, pues gustosos tendremos su presencia aquí con nosotros. Con mucho gusto, maestro. Bueno, le tomamos la palabra, maestra. Yo agendo y tomo todo el tiempo. Claro. Oiga, que sí. ya le tomamos la palabra, maestra. Así es que... Ustedes, queridos colegas, adelante, mucho éxito y que este foro continúe por muchísimo tiempo más, y agradezco a nuestros 3 varones que están con nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que el mundo está hecho por un binomio indisoluble que somos hombres y mujeres. Así es. Un beso a todos, muchísimas gracias. Hasta luego. Doctora, muchas gracias, doctora, y la esperamos por aquí pronto. Gracias, doctora. Con mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Pues nos deja un grato sabor de boca de las disertaciones de la doctora Marilena Horta García, a quien ya nos dice que gustosa aceptará otras invitaciones y seguramente más adelante la volveremos a tener por aquí. Bueno, pues adelante, querida doctora Irene López Fauller. Le han dejado varios temas ya muy apuntalados para fortalecer seguramente en su perspectiva analítica y crítica respecto de esta polémica sentencia que impacta, no nos cabe la menor duda, en varios conceptos esenciales del derecho de familia, en cuanto a lo ordinario, en cuanto a la teoría clásica del derecho, pero por supuesto, y ustedes ya lo han estado diciendo a lo largo de sus disertaciones, en la aplicación del derecho al caso concreto, pero más aún, ¿a quién se está protegiendo con esta sentencia y a quiénes? Ya nos dieron varias de ustedes, bueno, ustedes ya nos dieron vistos de esto, a quienes se está dejando en lamentable estado de indefensión. Adelante, protagonista, doctora Irene López Fauller, adelante. Bueno, pues yo coincido totalmente con lo que han señalado mis compañeras, amigas, en el sentido de que es un retroceso, me parece que incluso es un exceso a la protección de la autonomía de las personas, ¿no? Porque un abuso verdaderamente, porque cualquiera pues podemos disentir, pues podemos oponer a una norma jurídica, pero eso no significa, ¿verdad?, que el órgano jurisdiccional tiene que reconocer la percepción subjetiva que yo tengo, ¿no? Porque es verdaderamente, pues es muy grave respecto de lo que yo pienso, así mi punto de vista de las relaciones sentimentales,
y sobre todo cuando el objetivo no era propiamente un acto de aplicación, ¿no? Me parece hasta, yo no sé qué tenía este juez de distrito al emitir esta resolución, bueno, el quejoso que tenía en principio, ¿no? Porque además confunden los temas, es cierto, no son conceptos jurídicos, entonces nos vinculan a ir a diferenciar, porque, bueno, pues la Constitución, yo sí considero que el artículo primero, estas categorías de que no se puede discriminar a nadie por la raza, que además ya no se puede hablar de raza, pero bueno, pues por el origen, por la situación económica, social, por las preferencias sexuales, está muy mal. No tendría que haber señalado por las preferencias sexuales, ¿sí? Lo que pasa es que también los legisladores tienen un profundo y absoluto conocimiento de lo que legislan. Ahí lo propio era establecer orientación sexual, porque yo puedo preferir hacer sexualmente esto o aquello, ¿verdad? Entonces, yo creo que se están confundiendo todos los temas. Y luego el poliamor, o sea, vamos a eso. Ah, no, es que a mí me tienen que reconocer un grupo en el cual todos tengamos, o sea, no sabemos a qué se refiere, porque efectivamente es un concepto, como ya lo han dicho mis amigas, bueno, pues impreciso. A ver, ¿de qué se trata? Que solamente va a haber relaciones sexuales entre los que conformamos esa relación, en todos contra todos, o bueno, uno va a ser el que va a encabezar y seguramente en virtud del sistema en el que nos encontramos, va a ser un hombre el que tenga la posibilidad de tener diversas mujeres, ¿verdad? Entonces no sabemos de qué se trata. Y como Raquel apuntó muy puntual, o sea, pero así, muy específicamente, aquí el tema es las personas perjudicadas, ¿sí? Finalmente, como resultado de esas relaciones, sea como sea, puede haber menores y bueno, ¿cuáles van a ser los deberes jurídicos respecto de esos menores? Entonces, es muy delicado emitir resoluciones, pues así, ¿no? Tan particulares en las que yo reconozco, ah, no, sí, no, olvídate, tú tienes el derecho de concertar, es discriminatorio, ¿sí? Tienes el derecho de concertar relaciones simultáneas con varias personas, porque el no permitírtelo, no, pues te está agraviando, ¿cómo? ¿No? Entonces, es verdaderamente absurdo porque ese tipo de determinaciones pues, tienen consecuencias jurídicas verdaderamente graves a quienes resulten, bueno, pues a quienes nazcan como resultado de ese tipo de uniones, ¿no? Que es lo que verdaderamente nos tiene que preocupar. No me quiero aprovechar del tiempo, Amaury, perdóname. Un minuto más, querida amiga. Adelante. Bueno, y me parece que no, la ley civil del Estado de Puebla de ninguna manera estos dos preceptos normativos respecto de los cuales se exige, ¿verdad?, la inconstitucionalidad. A mí no me parece que sean discriminatorios, no me parece que contemplen un juicio de valor. Me llamó profundamente la atención algo que leí en la sentencia que dice que el Código Civil de Puebla, fíjense, promociona, está de promoción, los matrimonios y los concubinatos únicamente entre dos personas. O sea, bueno, ¿qué palabras? El lenguaje jurídico es muy importante. Regula, ¿verdad? Pero no promociona, regula, ¿no? Las uniones de personas, bueno, pues entre dos personas. Y todavía dicen, promociona este tipo de matrimonios entre dos personas y lo hace sin justificación ni fundamento en el texto constitucional. No, por eso les digo, son argumentos totalmente falaces, ¿no? Que a mí me parecen pues, engañosos, contradictorios, confusos, ¿no?
y que bueno, pues esto da como resultado la omisión normativa de las denominadas relaciones poliamorosas. O sea, la poligamia no está permitida, ¿sí? Más que en el Corán, por ejemplo, en grupos específicos como los mormones, esta iglesia de los santos de los últimos días, pero además está permitido de una forma encubierta, en Estados Unidos. Ni siquiera en Estados Unidos se permite los matrimonios plurales. Muy bien, querida doctora Irene. Vamos a reservar algunas preguntas para su última intervención, queridas colegas. Todavía nos falta cerrar en la segunda intervención la doctora Laura Mercedes, que en este instante le cedo el uso de la palabra, y después jugaré el papel de abogado del diablo con ciertas preguntas para ustedes, estimadas juristas, que, bueno, yo creo que la gente, el autor que nos está viendo y quienes no tenían la oportunidad de conocerlas están dando cuenta de la alta valía intelectual de ustedes. Bueno, no solamente en lo intelectual, sino como personas, sus valores humanos, pero pues lo que trata aquí es sobre su conocimiento, su vasto conocimiento jurídico. En fin, sin más preámbulos, querida doctora Laura Mercedes, tiene el uso de la palabra, 5 escuetos minutos. Adelante. Bueno, yo creo, es muy difícil poder hablar de todos los problemas de esta sentencia, pero creo que debemos precisar una cuestión muy importante con relación a la terminología jurídica. ¿Cómo surge el derecho romano? Vaya, mi parte romanista. El derecho romano toma todos los términos del lenguaje común y les da un significado técnico. Creo que en este punto es lo que debe hacer el derecho. Tiene que delimitar terminológicamente que debe entenderse por una relación donde hay una pluralidad de relaciones afectivas. ¿Por qué? Porque es un hecho. O sea, podemos discutir nosotros horas y horas el carácter de valor o de disvalor de estas relaciones, pero lo que no podemos discutir es que es un hecho y desde hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, como ya comentó la doctora Contreras, en los periodos hippies, donde se creaban comunidades de resistencia al paternalismo, y etcétera, y donde se creaban relaciones atípicas, vaya, para ser neutral en el lenguaje. Pero en ese sentido, es un hecho. Estas situaciones fácticas existen y creo que en ese sentido el derecho lo que debe hacer es hacer una precisión terminológica. Si es un término o son términos no jurídicos, esto está claro. ¿Por qué? Porque el derecho se va conformando de los términos comunes y les va adscribiendo una delimitación terminológica. Creo que eso es lo importante. ¿Por qué? Para poder nosotros discutir qué es lo que debemos entender como una relación o como una familia, si se quiere, donde existen estas múltiples relaciones emocionales, etcétera. Eso es muy importante. Otra cuestión, creo que estamos confundiendo mucho por problemas terminológicos de la misma Constitución de relación sexual. Ese término estoy totalmente de acuerdo, es totalmente erróneo. Y estamos confundiendo ese libertinaje en el cual se podría incurrir debido a la terminología errónea de la Constitución, con cuestiones, digamos, fenomenológicas parecidas a las orgías. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero que cuando estamos hablando de este fenómeno social, del poliamor, que terminológicamente proviene del griego poli, muchos, amor, latín, o sea, también incluso hay una orgía terminológica, si lo vemos en esta conjunción de dos términos. Sin embargo, lo que debemos observar es que el fenómeno social está ahí, jurídicamente debemos delimitarlo, sí, con relación a los efectos jurídicos que se producen, porque la realidad está ahí. ¿Qué efectos jurídicos son los que debemos analizar y también ir delimitando? Bueno, por ejemplo, como ya comentaron, ¿cómo vamos a determinar la patria potestad? ¿Cómo se va a determinar quiénes van a ejercer la tutela con los descendientes? Pero no solo eso, sino también quiénes de esos padres o madres múltiples
¿qué derechos van a tener? Si van a tener derechos de visita en caso de separación o no, si van a tener la obligación de dar alimentos o no, es muy importante y son cuestiones que se deben discutir en función de la existencia de la facticidad de este fenómeno. También, por ejemplo, las sucesiones, lo relativo a los derechos de seguridad social. Entonces, eso es muy importante. También es importante que observemos, es que sí, la sentencia es muy cuestionable, está dividida en estas dos partes, análisis de la procedencia y análisis de fondo. Estoy totalmente de acuerdo con mis amigas y colegas. Hay muchos problemas en cuanto al análisis de procedencia porque confunde elementos, la autoaplicación, bueno, la heteroaplicación la ve como autoaplicación en función de ciertos elementos confusos. Ahí me parece que es totalmente cuestionable. Pero en la cuestión de fondo me parece que es importante recurrir a ello, la facticidad del fenómeno. Existe. ¿Y cómo existe? Bueno, no solo existe, sino que, por ejemplo, tenemos una comunidad internacional en la cual de manera, digamos, con su ritmo propio, ha ido reconociendo estas situaciones. Por ejemplo, tenemos en Canadá que en el 2007 el Tribunal de Apelación de Ontario reconoce que legalmente un niño tiene a dos padres, dos madres y un padre, si mal no recuerdo. Tenemos otros países como Brasil, Colombia, que también ya desde el 2017, antes incluso, se presentaron estos problemas en tribunales. Y tenemos también, por ejemplo, Estados Unidos, que ha marcado también, está marcado por estas discusiones, principalmente en Nueva York y en California. Y este reconocimiento, algo muy importante que no debemos dejar de observar, el reconocimiento de estas relaciones poliamorosas, o como se vaya delimitando el concepto, más que nada se ha ido reconociendo en función también de reconocer el derecho de niños que ya existen, niños que ya están viviendo, y el reconocimiento de de más de dos personas en sus relaciones familiares con ese niño. Eso es algo muy importante, ya existe, no se está discutiendo si tres personas tienen derecho a tener un hijo o no, porque hay muchas cuestiones que ya se discutieron desde el momento en el que se reconoció las uniones homoparentales. Desde ese mismo momento ya jurídicamente se abrió la posibilidad a este fenómeno de social para que sea considerado un fenómeno jurídico en función de que se le regule. Entonces, lo que sí me parece que ha sido una discriminación jurídica es el regular esta situación. ¿Por qué ha sido una discriminación? Bueno, porque no se ha regulado en las normas jurídicas cómo se debe llevar a cabo esto. Esto es, la realidad existe desde hace mucho tiempo. Yo les voy a comentar una experiencia propia. Hace 20 años yo tenía unos vecinos donde la familia eran dos papás y una mamá. De hecho, existía. Y digamos, de los 60 se conoce mucho. En el 2009 en Estados Unidos se habla de que 500,000 de personas estaban en esta situación. Actualmente se habla de que hay alrededor de 10 a 12 millones de personas. La situación está ahí. Lo que me parece importante es precisar cómo vamos a determinar esos efectos jurídicos para todos. ¿Por qué? Con relación a los niños, a los descendientes, con relación a las mismas personas poliamorosas, cómo entre ellos van a tener, quiénes van a tener y cómo van a ejercer sus derechos y obligaciones y cumplir con sus obligaciones. Me parece que eso es muy importante. Y creo que ya no me quiero exceder, pero espero haber jugado el papel de la abogada del diablo. Siempre me gustas. Bueno, amiga, me ganaste un poquito, pero de todas formas me estás dejando abiertas algunas posibilidades para la intervención de ustedes tres en esta fase final del programa conclusiva. Insisto, les haré algunas preguntas abiertas, en la medida en que las pueden retomar las tres, estaría maravilloso,
porque creo que en lo que mencionas, y bueno, lo que mencionaron también Raquel, Irene y en su momento la doctora María Elena, facilita este ejercicio. En principio, ¿por qué razón, colegas, por qué razón creen que el aperturar el concepto, bueno, sí el concepto, la definición jurídica de matrimonio y de concubinato, por qué razón si se ampliara a más de 2 personas, podría romper o rompería con el orden jurídico mexicano? Sí, por un lado, tal y como acaba de mencionar y abundó bastante en ello la doctora Laura Mercedes, es un fenómeno que se está dando, si ustedes quieren todavía de manera muy minoritaria, pero está dando en México y a nivel global, por un lado. Pero por otro lado, otras culturas, sobre todo las de orientación religiosa musulmana, lo aceptan abiertamente. Y bueno, aún algunas de índole cristiana, como ciertas, vamos a decirlo así, versiones de mormones, etcétera, de protestantismo en general, para no poner denominaciones específicas. ¿Por qué razón, entonces, ustedes han expuesto que eso sería contrario al orden jurídico mexicano? Y también, paralelo a ello, ¿por qué razón sería pernicioso para los menores? Yo creo que en torno a ello podría girar la primera pregunta. Y la segunda, una pregunta formulada en sentido negativo: ¿no sería limitativo de derechos hacia las personas que no comparten la ideología de que el matrimonio o el concubinato deba de ser de 2 personas, en contra de ellos, y en consecuencia de ello ser violatorio de los principios constitucionales, en específico el primero constitucional? Yo creo que con esas 2 preguntas podemos cerrar y van a tener material suficiente para, pues, contraargumentar las afirmaciones que de algún modo van implícitas en estas 2 preguntas. En primer término, doctora Raquel Sandra, dadas las circunstancias, yo le pediría que no se sienta tan agobiada por la cuestión de tiempo. Si quiere abundar en ello, adelante. Pues gracias querido amigo. En cuanto a este tema, el último, ¿en qué sentido sí sería violatorio para un sector de la población? Hay reglas, principios también para la formulación de las normas jurídicas. Y hay un principio de técnica legislativa de que se debe regular para la mayoría y no para la minoría. Para la minoría debe de haber normas de excepción para que una sociedad sea equilibrada. Entonces, la regla de la mayoría es, y se ha establecido como producto de la misma evolución, los matrimonios monogámicos o las relaciones monogámicas, y de manera excepcional permitirse en ciertos casos, por ser ya producto del uso y la costumbre, ese tipo de relaciones polígamas, pero básicamente en donde el polígamo es el hombre y donde tiene un grupo de mujeres y en donde no hay problema en la determinación de la línea de parentesco, de la línea de parentesco, y particularmente en quién recaen esos deberes jurídicos. Porque vuelvo a ser insistente, yo pienso que lo más importante en esto, además del fenómeno social, del fenómeno humano, antropológico, hasta religioso y moral, es las consecuencias jurídicas concernientes a la afiliación, como ya apuntaba también la doctora Laura, con relación al ejercicio de la patria potestad, a la impugnación precisamente también en un momento dado, inclusive de la afiliación y de las consecuencias jurídicas. Entonces, creo que es una cuestión de orden y de que el legislador no debe de perder de vista eso, que se debe de regular para la mayoría y no para la minoría. He estado leyendo en estas redes, creo que es un pensamiento de Séneca en el que se dice que estamos llegando a un momento en la sociedad en la que los seres humanos pensantes debemos, en esta necesidad de dar respuesta a los derechos humanos, en decir que sí a todo, para no violentar los derechos humanos.
en caer ya en absurdos para dar respuesta y protección a estas cuestiones a estos hechos sociales, como bien apunta la doctora Laura, en el sentido de que es un hecho, claro, es un hecho y es un hecho desde hace mucho tiempo. Inclusive se hablan de los mormones, pero también entre los indígenas mexicanos se da la poligamia. Y se les ha protegido, ¿por qué? Porque es parte de sus usos y costumbres. Y hay un tratado en el que precisamente se protege estos usos y costumbres. Y no tienen en un momento dado por qué seguir este tipo de uniones monogámicas si ellos fueron y nacieron en un sistema de creencias que inclusive fue anterior al establecimiento de la clase mestiza, porque pues fueron los originarios en nuestro territorio. Entonces, sí, es una cuestión de factibilidad, de que hay que resolver, es un hecho que hay que resolver de la mejor manera y buscando principalmente la protección de esas consecuencias jurídicas con relación pues a la parte más vulnerable de ellas, que son los descendientes, pero no solamente del aspecto jurídico, sino de la formación. Si yo veo que mi papá, que tengo dos papás en lugar de una papá y una mamá, y yo los veo que tienen relaciones amorosas y sexuales, ese niño o niña que tal vez nazca con una orientación sexual específica, definida, pero al ser personas que respondemos a lo que vemos, a lo que copiamos, ¿cómo va a ser esa persona en un futuro? ¿Se va a definir por relaciones heterosexuales u homosexuales? Tal vez heterosexuales porque ese es su orientación sexual física, así nació. Pero por otra parte, ¿qué es lo que yo estoy viendo en esa persona para poder reproducirlo? Hace muchos años tuve la experiencia de una pareja que era una pareja de hombre y mujer, pero en donde él era homosexual y ella era lesbiana y tuvieron un hijo, y este hijo pues era bisexual. Yo siento que pues al ver esa forma en cómo pues se llevaba a cabo la relación entre su padre y su madre, pues no tuvo oportunidad de decidir realmente cuál eran su orientación sexual o su definición como sexual, su definición como ser humano, esa tendencia que todos tenemos en un momento dado, ya cuando tenemos libertad para elegir. Entonces, realmente somos personas que copiamos desde muy pequeños. Somos animalitos de costumbres y que vamos avanzando en nuestra evolución a partir de los 7 años de lo que hemos visto en la familia, que son fundamentales en la formación de un individuo. Entonces, realmente estos pequeñas tendrán oportunidad de elegir cuál es su sexualidad. Si yo estoy viendo que tengo 2 mamás o 2 papás, y que eso pues ya se ha aceptado como algo normal, pero yo siempre me he preguntado, ¿realmente al producto de esas relaciones se les ha dado la libertad para elegir de una manera equilibrada? Si ellos están viendo algo que no se reproduce en las otras familias. Y ahora, relaciones poliamorosas que pueden ser de poligamia o de poliandra, o bien de una mezcla de ambas, en donde, como en una comuna, y que se ha visto inclusive en películas, en donde a la mujer se le priva del derecho a la maternidad y tiene que dar ese cuidado a una serie de niños y niñas sin una determinación de quién es su descendiente. No me acuerdo el nombre de la película, en el que pues se hace como una comuna y todas las mujeres son madres de todos los descendientes
sin definición de sangre. Pero yo pienso que en los seres humanos, para un equilibrio mental, inclusive espiritual, hay referencias respecto del padre y de la madre. ¿Qué referencia voy a tener si tengo varias madres, tengo varios padres? ¿Dónde está ese equilibrio y esa referencia que todos los seres humanos tenemos al crecer? Muchas gracias por la participación. Oh, excelente, excelente. Nada más un breve comentario que quizás apuntarle esta parte final de tu acertada participación, querida doctora Contreras López. Si nadie es de nadie, pues ¿quién es responsable de ese alguien? Sí. Las consecuencias jurídicas, Así finalmente, para las diferentes nociones de filiación, de patria potestad, que son básicas. Y eso en cuanto a lo jurídico, pero creo que algo bien importante es el aspecto emocional. Por supuesto, que así finalmente va a trascender en todos los seres humanos y inclusive para otras vidas. Así es. Y tenemos esas creencias, ¿no? Porque pues el alma se lleva toda esa experiencia para una segunda o tercera o cuarta ocasión. Ya habrá oportunidad de charlar al respecto. Enseguida, nuevamente, querida doctora Irene López Fauller, por favor, plena libertad para que abundes en tus conclusiones y en estas dos disquisiciones que dejé como cierre y que, bueno, fueron nutridas con base en lo que ustedes mismas estuvieron exponiendo en el transcurso de esta sesión. Adelante. Bueno, yo coincido totalmente con Raquel en el sentido de que no es que tengamos una visión conservadora, porque no es eso, ¿no? El tema de las relaciones familiares y de las parejas monogámicas, pues atiende a un orden incluso natural, o sea, cómo nacen las personas por medio de la unión de un óvulo y un espermatozoide, o sea, nada más se necesita un hombre y una mujer, ¿sí? Y no es un tema nada más de naturaleza biológica, es un tema efectivamente antropológico, sociológico, es un tema complejo, psicoemocional, espiritual, o sea, es algo muy complejo el que los seres humanos tengamos la referencia del padre y de la madre, y no por aprender los roles de género tradicionalmente establecidos, no, pero sí tenemos que tener referencia, y además, si en una propia unión monogámica a veces es tan difícil determinar los deberes que le tocan a alguien, ¿sí? Y precisamente porque se confunde con el tema de construcción histórica, social y cultural, como son los roles de género, ¿no? Hay gente que te dice, no, pues es que a las mujeres les toca el quehacer, les toca la parte reproductiva, encargarse de la crianza de los descendientes. Eso es femenino, ¿sí? Y a los hombres no. A los hombres les toca ser los proveedores principales del hogar. No es cierto, ¿sí? Los deberes de crianza tienen que ser compartidos por ambos miembros de la familia, independientemente de su sexo. Y todavía eso es algo que no está perfectamente entendido por la mayor parte de la sociedad, aunque debería de ser una cosa hoy en día ya del dominio público, ¿no? Hay gente que todavía te sigue diciendo que nadie les enseñó a ser padres y que no saben cuáles son sus deberes. Óyeme, por favor, el Código Civil perfectamente establece los deberes de crianza y los vincula con el interés superior del menor. Entonces, ahí se establece qué te toca, ¿verdad? Hasta los presupuestos normativos. Entonces, sí está determinado legalmente, y bueno, pues tenemos que enfatizar que a ambas personas nos toca encargarnos de nuestros menores, ¿verdad? Proveerles un desarrollo en todos los órdenes, físico, psicoemocional, sexual, proporcionar todo tipo de deberes, los alimentos, el deber alimentario, la patria potestad, o sea, todo lo que implica. Entonces, si esto a veces cuesta tanto problema en una pareja conformada por hombre, mujer, o dos hombres, o dos mujeres, o como sea, pero entre dos personas, ahora imagínense en una comuna, ¿verdad?
qué le toca, cuál es la responsabilidad de este grupo de madres y de qué. No, aquí todas son tus mamás, aquí todos son tus papás, y para la determinación de la afiliación me parece que es un problema. Además, todos los seres humanos queremos saber nuestra identidad, ¿no? Queremos saber de qué padre y de qué madre venimos, porque tiene que ver hasta con un aspecto hereditario, ¿sí? Por eso yo creo que no se pueden permitir y que esto es un exceso. Y lo que dice Raquel, bueno, es que ahora como todo, no, la protección de los derechos humanos, hombre, es la autonomía de la persona y entonces confiéreles todo lo que se les ocurra. Pues eso no puede ser, porque son verdaderamente cuestiones que pues no tienen ningún sentido. Sobre todo en esta sentencia, sí me parece que hay una total confusión entre si lo que se pretende es permitir que el señor, el quejoso, bueno, se case con 2 o más mujeres, ¿verdad? Entonces lo que quiere es una poligamia, ¿sí? El planteamiento del amparo estuvo mal, no es poliamor. Lo que el señor definitivamente pretendía era tener un matrimonio múltiple y eso se llama poligamia, ¿sí? Bueno, otra cuestión que yo quería comentar respecto de lo que dijo Raquel en el sentido de convivir con personas, bueno, pues en comunas así, donde todos tienen relaciones sexuales, no importa, ¿verdad? Si son, ¿qué son? Homosexuales, bisexuales, o sea, no se sabe, ¿sí? Bueno, yo ahí sí quiero, he estudiado mucho lo del genoma humano y las personas, como les decía, bueno, pues la orientación sexual es innata, ¿no? Tú naces con ella. O sea, definitivamente ni te las van a quitar, ni te van a quitar una atracción sexual, emocional, intelectual o de cualquier tipo hacia ciertas personas, hacia hombres, hacia mujeres o hacia ambos sexos, porque con eso naces, ¿sí? Eso no se modifica. Lo que tú sí puedes elegir es qué actividades sexuales son las que, pues, te gustan, ¿verdad? Eso es otro asunto. Entonces, hay algo importante, y la orientación sexual, eso que decía Raquelito, de que conociste una chica lesbiana y un compañerito gay que tuvieron un hijo y que era bisexual. Bueno, pues resulta que con el descubrimiento del genoma humano se verificó que hay genes con relación a la orientación sexual que se heredan. Entonces, por eso tú puedes observar en familias que hay muchos homosexuales es común porque esos genes son heredados. Entonces, yo ahí sí creo que la orientación sexual, bueno, pues el observar ciertas conductas sexuales te puede llevar a que tengas preferencias, predilecciones muy particulares, pero tu orientación sexual es la que es, porque esa sí viene determinada de una manera genética, ¿sí? Y eso comprobado, ahora que se sabe, bueno, pues el mapa de la información genética de todo el ser humano, que es el genoma humano. Qué interesante las últimas disertaciones, estimada doctora Irene López Auller. Nos queda claro que muchas percepciones de lo que creemos que es, cuando son contrastadas contra el conocimiento científico y más el de frontera, pues nos vienen a romper ciertos paradigmas, nos abren la perspectiva de lo que es y siguen muchos elementos sin ser descubiertos. Hasta dónde somos lo que somos predeterminados por la genética, por el genoma, o qué tanto es la influencia cultural, o qué tanto, tal y como nos dejaba ver de una manera muy, muy fina la doctora Contreras López en cuanto a la posibilidad de algo más que sea lo material. No vamos a discutir al respecto porque nos podrían colgar nuestros oyentes diciendo, ¿se trata de hablar de derecho o de cuestiones metafísicas? En fin, vamos a cerrar este programa con la disertación de la doctora Laura Mercedes Velázquez Arroyo. Tienes, querida colega, libertad para emitir tus conclusiones al respecto. Te han dejado las doctoras antecesoras en el uso de la voz
una vara alta. Y bueno, tus propias argumentaciones en las intervenciones previas que nos otorgaste. Adelante, querida Laura, enciende tu micrófono, por favor. Muchas gracias, Víctor Amaury. Bueno, con relación a las preguntas que planteaste, aperturar el concepto, bueno, aquí les voy a ser sincera. Cuando hablamos de lenguaje, el lenguaje es un fenómeno vivo. ¿En qué sentido? Bueno, lo digo también desde mi formación romanista. Ustedes saben, como especialistas de derecho familiar, saben que familia proviene de famulus. ¿Qué significa famulus? Esclava. Imagínense que el término familia tenga etimológicamente el significado de esclava o esclavo o sirviente. O sea, y eso no quiere decir que estoy de acuerdo en que esta situación se introduzca dentro del concepto de familia, pero lo que sí me parece es que no se puede dejar fuera. Entonces, lo que sí es necesario en el sistema jurídico, no solo mexicano, sino de una gran cantidad de países, es crear, si no se va a introducir dentro del concepto de familia, se tiene que crear las instituciones o nuevas figuras jurídicas que regulen estas situaciones. Eso sí se requiere, ¿sí? Entonces, digamos, no necesariamente tiene que incluirse dentro del concepto de familia, pero también tenemos que ver que los conceptos no son fenómenos estáticos, son fenómenos que cambian conforme evoluciona la sociedad, porque el lenguaje es un organismo vivo, prácticamente, ¿sí? Bueno, y en el sentido de que si es contrario al sistema jurídico mexicano, bueno, quiero entender tu pregunta, si es contraria el reconocimiento de estas relaciones o en qué sentido, ¿sí? Bueno, la pregunta va en el sentido de los efectos jurídicos tanto del matrimonio como el concubinato. En principio, pues tienen unas consecuencias directas dentro del contexto del derecho de familia y pues todo lo que significa el derecho civil. Estamos hablando de filiación, alimentos, sucesión, ascendencia, descendencia, pero además, patrimonial, por supuesto, pero además de ello, y tú lo alcanzaste a mencionar atingentemente, tiene efectos en cuestiones de seguridad social, laboral, eventualmente hasta derecho agrario, por supuesto, pues, algunas cuestiones de derecho administrativo, quizás hasta bancario, de seguros, etcétera. Creo que los efectos, en materia penal, recuerden que hay ciertos delitos que entre familiares pues no son procedentes. Entonces, vaya, el impacto que puede tener en el orden jurídico mexicano que se permita que el matrimonio o el concubinato sea para más de 2 personas, pues yo creo que puede ser, no alcanzamos a vislumbrar el conjunto de efectos que podría trastocar, alterar sustancialmente el entramado jurídico del derecho mexicano. Hacia allá va mi pregunta. Bueno, yo no voy a contestarte de manera directa. ¿Por qué? Porque analizar si solo el concubinato y la pareja monogámica deberían ser el modelo, y no es que estoy a favor o en contra, simplemente me parece que en la realidad han quedado, tanto estas dos figuras han quedado un poco reducidas y la realidad las ha rebasado. Entonces, en ese sentido no considero que regular estas relaciones sea contrario a derecho, no, al contrario, es una exigencia. Se tienen que regular estas figuras para poder acotarlas y poder también determinar, delimitar y establecer claramente cuáles van a ser las consecuencias jurídicas. Si todos los padres, o entre comillas, o todas las madres van a tener obligaciones de dar alimento a los hijos o no, se tienen que regular. No, o sea, reconocer jurídicamente estas figuras no implica estar de acuerdo con ellas. Implica que jurídicamente se tenga que regular las consecuencias jurídicas de la existencia de las mismas. Entonces, en ese sentido, me parece que no es contrario a derecho, sino es una necesidad jurídica regular estas situaciones para poder determinar qué consecuencias jurídicas deben producirse con relación a los hijos o a los mismos sujetos que participan en las relaciones. Y bueno, con relación a si no sería limitativo de derechos a quienes no comulguen con el matrimonio monogámico, a mí me parece bueno, ¿qué pasa en la sociedad mexicana?
la conquista. Vienen los españoles, tomaron varias esposas mexicas y de ahí viene el mestizaje del que somos resultado una gran cantidad de mexicanos. ¿Qué pasa en la actualidad? Las generaciones, pensemos la generación reciente pasada. Bueno, pues había una gran cantidad de hombres que tenían múltiples mujeres. Era menos el fenómeno en el sentido contrario de que una mujer tuviese varios hombres. Era menos observado, pero sí existían casos. Entonces, en ese sentido, me parece que el limitativo en la esfera de la voluntad de los sujetos no es porque el fenómeno existe. Desde antes que se estableciera el concepto de poliamor, hay mujeres y hay hombres que tenían interacciones no solo sexuales con múltiples, sino relaciones sentimentales de apoyo familiar, de apoyo para la educación de algunos de los hijos de algunos de ellos. Sí existían. Entonces, en ese sentido, no es limitativo de su voluntad, no. Simplemente es una discriminación negativa en el sentido de que eso existe, no se está prohibiendo. Si se prohibiese, sí sería limitativo. O sea, te prohíbo a ti a que tú tengas varias parejas, sería limitativo, pero no es limitativo porque no se prohíbe. Simplemente se está limitando los efectos jurídicos en perjuicio de los hijos, podemos decir, y en perjuicio de los que en un momento podrán argumentar la existencia de un derecho con relación a los hijos o un derecho en cuanto a la sucesión, etcétera, etcétera. Ya vimos una lista más amplia de los efectos que se puedan producir. Entonces, el fenómeno al existir no me parece que esté limitando a los sujetos, porque eso es claro, el fenómeno existe y muchos de ustedes pueden conocer fenómenos en la cercanía. Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero concluir es esto. La realidad nos está rebasando. Y nosotros como juristas, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero, estudiar esta realidad, pero no como un fenómeno jurídico, como el fenómeno social que es. Y después observar cuáles son las consecuencias jurídicas que se le debe dar a estos fenómenos, ¿sí? Y en ese sentido, no limitarnos, porque está claro que el derecho, al igual que el lenguaje, al igual que la sociedad, es un fenómeno que va en constante cambio. Ya vimos lingüísticamente de dónde proviene el término familia. Entonces, de sirviente, y que ahora se configure familia como digamos, una relación en la cual coexisten los padres con los hijos en función de relaciones de descendencia, etcétera, etcétera, y cómo se amplía, y no, o sea, no me quiero ir muy lejos y decir que a lo mejor en un futuro se configure el concepto en un sentido diverso, pero independientemente de que se incluya o no dentro del concepto de familia, me parece que se tiene que regular, y si hay mucha oposición, pues se tiene que regular creando nuevas figuras jurídicas, porque esto no puede quedarse sin regular. Si se queda sin regular, lo único que va a haber es una oscuridad jurídica y no se van a proteger los derechos de los implicados, no solo de los niños, sino de los implicados. Por otra parte, hay algo que no me quiero oír porque puede ser también, digamos, picar un poquito la cresta en la discusión. Con relación a los derechos humanos, estoy de acuerdo que ahora todo se quiere meter dentro de los derechos humanos. Y a mí me parece que, primero, esa es una cuestión, posiblemente me pueda equivocar, pero de países como el nuestro, países latinoamericanos, donde en muchos sentidos han fallado las instituciones jurídicas más cercanas al gobernado, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa en nuestro caso? Ahorita estamos discutiendo esta familia poliamorosa, cuando en realidad también hay un problema grave de efectividad del pago y cobro, de cobro y pago, por ejemplo, de alimentos en una relación monogámica. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, tenemos una gran cantidad de problemas que pues, si lo discutimos desde un nivel más cercano a los sujetos que pueden estar involucrados en la relación jurídica, pues no se observa el cumplimiento.
por múltiples razones y múltiples problemas que arrastra nuestro sistema jurídico mexicano. Y se lleva todo al ámbito de los derechos humanos y eso no hace más que empeorar la situación. ¿Por qué? Porque ya comentábamos hace un momento, menos del 1% de la sociedad mexicana va a tener acceso a la justicia constitucional. Es muy reducida la parte de la sociedad mexicana que puede acceder a ello. Y aparte se vuelve más compleja. Digamos, el mismo procedimiento constitucional, etcétera, requiere otros elementos que, por ejemplo, los procedimientos civiles no. Entonces, en ese sentido, me parece que sí estoy de acuerdo que es un grave error querer subir a derechos humanos todas discusiones que se dan en el ámbito jurídico y más en el ámbito también que nos compete a nosotras directamente, que es el derecho civil. Me parece que debemos buscar la eficiencia en el procedimiento civil, en el derecho civil, y que la justicia llegue a mayor número de personas. Bueno, espero no haberme excedido y creo que sí me salí de un poco del tema, pero me parece que puede ser un tema a futuro. Seguramente será un tema que tocaremos en breve, pues ya nos ha ganado el tiempo, pero por mucho. Creo que las intervenciones de las 4 juristas excelentes que hoy tuvimos y que espero se mantenga este equipo durante un largo trecho, porque hay muchos temas que abordar, sea una realidad, una constante en un futuro cercano. Pues no me queda más que agradecer a las personas que estuvieron siguiéndonos. Por supuesto, agradecer a las protagonistas de este evento, doctora Raquel Sandra Contreras López, doctora Irene López Fauller, doctora Laura Mercedes Velázquez Arroyo, y pues ya no está con nosotros, bueno, ya no está con nosotros en el programa, la doctora María Elena Horta García. Y claro, pues a nuestros anfitriones, el Instituto Universalitas SOFI, a través de su presidente, doctor José Manuel Herrera, y nuestro invitado, doctor Luis Ponce de León. Muchas gracias a todos, que pasen una excelente noche y nos estaremos viendo, si así lo permiten las circunstancias de vida del universo o de quien ustedes crean, en 2 semanas más. Hasta luego, buenas noches, adiós. Gracias. Gracias, doctor, gracias a todas, gracias. Gracias, doctores. Gracias. Un gusto Muchísimas saludarles. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Bonita pronto, noche. amigas. Gracias, hasta luego.